¿Qué es tóxico? Tóxico es una sustancia química que actúa sobre sistemas biológicos y que causa alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas, que pueden provocar un daño. La gran mayoría es por intento suicida, ¿no? Hoy en día es bastante. Antes no había tanto, en mi época de interno no había tanto. Hoy en día, pero ustedes han debido ver grafosone, inhibidores de la polinesterasa, rodenticidas, dentro de ellos inclusive están tantos componentes farmacológicos como también no farmacológicos que son más naturales. Epidemiología: de 100.000 habitantes, 50 se intoxican en algún momento de su vida. Puede ser queriendo o no queriendo, literalmente intencional o no intencional. Yo he tenido una intoxicación por ketorol, por ejemplo. Puede haber, hay varios que se intoxican por paracetamol hoy en día, especialmente aquellos que son después de una cirugía, no van a consulta, les duele y demás, y van a la farmacia, pero el de la farmacia te va a vender todo y tú no te dice cuáles son las complicaciones y te intoxicas. 4 millones de intoxicaciones al año en Estados Unidos, 11.894 mueren al año, incluyendo por monóxido de carbono, 218.000 hospitalizaciones se dan al año en Estados Unidos, y aquí les diría que por lo menos en hospitales públicos, el 10%, cuando estaba el director del gobierno, el 10% eran intoxicaciones de todos los internados. Entonces, ¿por qué vías uno se puede intoxicar? Obviamente estarán por ingestión, la vía digestiva, estará la piel por parte cutánea, estará la parte oftalmológica, la inhalación, la vía respiratoria, picaduras, mordeduras y la transcutánea, ¿no? Que también se puede uno intoxicar. ¿Qué es lo que hacemos? Y esto quiero que me entiendan. El manejo general del paciente intoxicado es hacer una evaluación inicial. Si el paciente les llega intoxicado, en ese momento, todos han debido tener un paciente intoxicado por alcohol, que es el que generalmente viene. De igual manera te van a llegar por organofosforados, organoclorados, gramoxona. ¿Pero qué vamos a hacer? En todos no te vas a estar preocupando por qué tóxico será. No. Primero estabilícenlo. O sea, le van a poner vías, todo lo que hemos aprendido. Le pondrán sonda nasogástrica y esos detallitos ahorita vamos a ver, ¿no? Prioridades terapéuticas. ¿Qué será importante en ese momento? Imagínense, por ejemplo, alguien que se ha intoxicado con benzodiazepinas, su sistema respiratorio está cayendo, ¿no? Se te va a broncoaspirar, habrá que intubarle. Entonces, busquen la prioridad. No se dediquen, y eso es un error clásico, no se dediquen a buscar qué tóxico será. Eso lo vas a hacer después de que lo estabilizas. Lo estabilizas y ya pues vas a buscar qué tóxico será para darle, si es que tiene un antídoto, ¿no? Entonces, estabilización clínica del paciente intoxicado. Todo lo que hemos aprendido. Y miren que ha cambiado un poquito. Y se los he mejorado esto en base a la última literatura. El ABCD que conocemos, el ABCD que conocemos en trauma, siempre circulaciones primero, ¿no? Está choqueado, hay que darle volumen, hay que darle coloides para retener ese volumen y hay que darle aminas, ¿no? Pues, circulación, lo que hemos aprendido. Vía aérea, la misma idea. Si está deprimido y demás el paciente, hay que intubarlo en algún momento, ¿no? Hay que buscar una vía aérea definitiva. Respiración, de igual manera, les decía, muchas de las drogas, de los tóxicos, te generan, ¿qué cosa? Depresión del respiratorio. Alteración del estado mental, diagnóstico clínico, antidototerapia, descontaminación, potencial eliminación y deposiciones. Veremos estas tres que ya las sabéis, ¿no? El cuarto igual, la D, alteración del estado mental, ya lo sabemos porque también está dentro de la ABCD, ¿no? De la FSCS y de la TLS. Desde acá, ¿qué no lo es? Hay que tener aquí un diagnóstico clínico, ¿no? Hay que buscar esos tres diagnósticos que siempre les digo. Antidototerapia. Y esto justamente quería llegar. Miren qué número de letra está haciendo, es el sexto punto. Decía pues al inicio, todo paciente intoxicado tienes que evaluarlo, estabilizarlo y después recién vamos a pensar qué habrá tomado para dar el antídoto. No es ese rato el antídoto, y algunos piensan todavía de que llega al hospital, aunque sea tercer nivel, que le vamos a pedir marcadores para tóxicos. Primero, que no hay, en la mayor parte de los públicos de seguridad social, son de manera privada. Imagínense, estos pacientes llegan 3, 4 de la mañana, ¿dónde vas a conseguir? Entonces, no es tan fácil como muchos creen, ¿no? Pero si tienes a la mano, también tarda, no es ese rato que te van a dar las pruebas para cocaína, para opiáceos también hay, para todo hoy en día hay marcadores para saber el tóxico, pero no todos ellos tenemos en la seguridad social, en la parte pública. Privada sí vas a tener, pero tampoco trabajan las 24 horas, ¿no?
Entonces hay que ver eso. Antidototerapia es por eso uno de los últimos puntos. Descontaminación será más importante, inclusive en algún momento que la antidoterapia, porque está ahí, dependiendo de qué te hayan dicho, ¿no? Si ha sido por inspiración, monóxido de carbono, si ha sido por algún tipo de ungüento, algo que le haya caído en las manos, ¿no? Que, por ejemplo, los que hacen fumigaciones que no se cubren como deberían, ¿entienden? Entonces, contaminación, desnudarlo y hacerle un baño literalmente al paciente. El potencial de eliminación, miren que eso tal vez nunca lo han visto, pero el potencial de eliminación es algo trascendental. Y eso lo vamos a ir viendo en estas clases, porque vamos a ver qué cosa. Vamos a ver que si es algo que se elimina si es tóxico, se elimina por orina, hay que darle furosemida. Está choqueado, ¿no? Que tiene un shock distributivo. Entonces le pondré aminas vasoactivas, le pondré vía central y a la par le voy a dar, ¿qué cosa? Furosemida, ¿no? Pero la furosemida me va a generar hipocalemia, ¿no? Va a botar potasio. Pero si nos acordamos ese dato, lo que siempre les digo, toda patología es una injuria al paciente, o sea que va a tener hipercalemia. Entonces en cierta forma le vamos a hacer un buen favor dándole furosemida. Pero ya al siguiente día de internación con salas, les repondremos, ¿no? Con KCS. Ahora, hay muchos otros tóxicos que se eliminan por vía digestiva. Entonces, ¿qué le voy a dar? Procinéticos. Procinéticos le vamos a dar como la metoclopramida, por ejemplo. El BIL-13, que van a hacer que elimine súper rápido, pero quiero que se den cuenta de algo. Ustedes se acordarán de una de las vías más usadas para cuando necesitamos que una droga haga efecto hace rato, es la sublingual, ¿no? Y así como la sublingual, por el grado de irrigación que hay, también está la vía rectal, ¿no? Los supositorios, ¿no? Perdón. Entonces les decía que están los supositorios. ¿Por qué creen? Porque los supositorios están ingresando por una vía que es la rectal, está muy irrigada, ¿no? Son 3 sistemas de irrigación que tiene el recto. Entonces, si tú le haces que salga rápido este componente, este tóxico, ¿qué va a pasar? Se va a absorber, pues, lo obvio, ¿no? Se va a absorber por la vía rectal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo la libramos? ¿Cómo hacemos de que no se reabsorba? Le hacemos enemas evacuantes. ¿Entienden? Con eso, lo que esté saliendo rápido por el procinético, lo vamos a diluir más. De esa manera, pero ahora les doy mi cabeza que nunca han visto hacer eso, porque la mayoría no sabe cómo hacer esta potenciación de la eliminación. Pero ustedes ahora ya lo saben. Como vamos a ir revisando tantos tóxicos, ustedes se van a dar cuenta. Cuando sea tal tóxico, le hacemos esto. Cuando sea tal tóxico, le hacemos esto. Y después la disposición que hace referencia, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Se puede ir a su casa, obviamente, es intoxicación. Tenemos que tener observación 12 a 24 horas como mínimo. O lo vamos a poner a salas, o lo vamos a poner a salas de terapia intermedia, de terapia intensiva, inclusive, ¿no? Como el gramoxone, algún paciente que se haya broncoaspirado, especialmente cuando es órgano clorado, órgano fosforado, ¿ya? Entonces, la resucitación siempre será más importante el manejo de la vía aérea, porque estos pacientes vienen, casi todos los tóxicos te generan alteración de la conciencia. La asistencia a la de la ventilación, el mantenimiento de la circulación según las normas establecidas. Primero, tratar las complicaciones de la intoxicación, que son convulsiones, hipotensión. Y esto quería llegar justamente. La hipotensión es lo que lo vas a ver de rato, vas a choquear. Entonces le vas a poner 2 vías y demás. Todo lo que sabemos. Pero en convulsiones muchas veces olvidamos de que estos generan convulsiones. Por ejemplo, estas raticidas, especialmente la marca original, todos han debido ver raticidas, han debido comprar para la casa, qué sé yo, y también lo ven en las calles vendiendo, ¿no? Hay una marca muy genérica que se llama Campeón, lo deben conocer, les voy a mostrar igual cuando lleguemos el miércoles el tema, pero en ese tiene 2 tipos de agentes, tiene órgano fosforado y tiene carbamato, y aparte le ponen algunos, todavía en el Campeón, en el original peruano que es, le ponen además del carbamato warfarina o superwarfarina. Tiene hartas cosas, entonces va a convulsionar, ¿entienden? El carbamato va a hacer que convulsione. ¿Y para qué creen que le dan la superwarfarina o la warfarina? Para que cuando convulsione su cerebro desde el roedor se golpee con el cráneo, digámoslo así. Y
va a tener sangrado y literalmente mueren esos roedores de ácido hemorrágico. Lo mismo pasaría si el humano se consume aquello. Por eso no se puede decir intoxicación por raticida, está mal dicho. En realidad se dice cuando el humano consume raticida es intoxicación por rodenticida, ¿ya? Entonces, convulsiones. Si te das cuenta, te lo traen, siempre lo que tienen que hacer ustedes es que traigan ese rato lo antes posible, que te traigan el envase que ha tomado. Te traen, tú lees campeón, lees carbamato, o lees que diga ahí olono fosforado, más warfarina, superwarfarina, ya. ¿Qué vas a hacer? Te vas a tener que tratar convulsiones, que aunque no las esté teniendo, pueden ser mínimas, casi imperceptibles, pero su cerebro está golpeándose ahí adentro. Peor si en el descuido se convulsiona más fuerte, es una tónico-clónica, va a sangrar y eso no los puede pararlos, porque está como warfarinizado, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Convulsiones, hacemos eso y lo que tendríamos que hacer es darle algo para la convulsión. Diazepam como rescate o midazolam como rescate, yo prefiero diazepam. Y a la par de eso, algo para que esté toda la cantidad de horas, fenitoína. O lo otro que podría ser, ¿qué? Podríamos darle también hidantina, que siempre les digo, ¿se acuerdan? En neuro hablamos de hidantina. 800 miligramos por impregnación por la sonda y luego 100 cada 8. ¿Verdad? Es el primer paso ante un paciente intoxicado. El brindar el soporte básico y avanzado de vida. Pues vean que siempre les voy a recalcar eso en las diapositivas. Resucitación y estabilización y después me encargo del tóxico. Y esto quería llegar, que siempre les muestro, ¿no? Los 3 acrónimos que son ACLS, ATLS y PCCS y que indica justamente esto, de que nosotros debemos de velar siempre por tenerlo en la cabeza, pero que no voy a hacer A, B, C, D, E, porque se van muriendo, ¿no? Prioricen, siempre priorizando, siempre va a ser circulación arriba, ¿no? El reconocimiento del paciente, vean, vamos a usar lo mismo que hemos venido usando en todos los módulos que yo les he dado al momento. El DIRECT, detecto, intervengo, revalúo, detecto, intervengo, revalúo, detecto, intervengo, revalúo, con comunicación efectiva y trabajo en equipo. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces con estos intoxicados? Si el paciente tiene dificultad respiratoria, nos preguntamos. Sí, control de la vía aérea, ventilación y oxigenación, más estabilización de la columna cervical. No olviden esto, porque generalmente aquel suicida, ustedes cuando salió a la guardia, uno se toma algo y peor todavía, después se pone a manejar el auto o se lanza del segundo piso. Piensen siempre lo peor. Hasta que no me descarten, pónganle cuidado cervical. Y si no, asegurar y estabilizar la columna. Después de ello, control de signos vitales. Hay alteraciones que impliquen riesgo vital. 1. Conectar al paciente a monitor cardíaco. Electrocardiograma de 12 derivación. 2. Gasometría y suplementar oxígeno. 3. Laboratorio. Si está con coma de origen desconocido, ¿se acuerdan que hablamos en neuro? Administramos de manera empírica por lo menos 3 cosas: dextrosa, tiamina y naloxona. Sé que no hay tiamina en sus hospitales, ni en el que yo trabajo, entonces les damos complejo B, que tiene una mínima porción de tiamina, pero tiene. Dextrosa la tenemos todos, entonces estos pacientes generalmente yo los doy lactato y la siguiente solución es glucosalina. No soy tan agresivo con darle dextrosa, a menos que le haya glicemia capilar y esté baja. Le voy a dar hipertrosa al 30%, al 33%, 2 ampollitas por viendo. Naloxona, por si se ha tomado opiáceos, esto sí hay que tenerlo a la mano, porque hoy en día, como les digo, cada año mínimo yo atiendo unos 30, 40 pacientes que se han intoxicado por opiáceo. ¿Qué hago después de este punto? Realizar un rápido examen físico, considerar el uso de terapia de emergencia para convulsiones, hemorragias, arritmias cardíacas, anormalidades severas. Después nos preguntamos, ¿se puede identificar el toxíndrome? O sea, ¿es más hacia el lado de inhibidores de la colinesterasa? ¿Es más hacia el lado de las warfarinas? ¿Es más hacia el lado de las benzodiazepinas, de los opioides y demás? Entonces, tratamos de manera específica, pero miren cuánto ha pasado hasta que demos el tratamiento específico. Estabilización primero y luego tratamiento específico. Si aún así no sé porque está inconsciente, está en coma el paciente, no sé ¿verdad? Qué se ha tomado y los familiares o el que me lo ha traído no ha averiguado, no me ha mandado nada, entonces seguir haciendo exámenes físicos más repetidos, laboratorios, electrocardiogramas y seguir haciendo un tratamiento sindrómico, ¿no? De lo que, o clínico si quieren, de lo que estoy bien, sintomático.
Y después consideramos vaciamiento gástrico, emesis, lavado gástrico. Prevención, absorción con carbono activado, catártico, irrigación intestinal. Y aumento de la eliminación, remoción extracorpórea. Estos 3 puntos son importantes. ¿Por qué? Si yo me doy cuenta de que es un agente que ha quemado literalmente desde su ingreso, por ejemplo, así bien rápido. Yo le veo a un paciente, me dicen que está viniendo del campo, que está tomado aparentemente un herbicida, así te van a contar, ¿no? Ya, le ves, apenas ves los labios, la lengua, está todo quemado, es gramoxona, no hay otro, es gramoxona. Y te apuesto que te va a decir que tomo 1 o 2 tapitas, no puedes tomar más porque te quema, literalmente. Al otro lado, los del campo siempre te van a decir, los tienes sembradíos, te van a decir papajampi, ¿no? Que de hecho significa la cura de la papa. ¿Y qué son? Son base a inhibidores de la colisterasa. Son organofosforados. Tienen un olor particular, les debe tocar algún momento atender, ¿no? Un olor muy fuerte y penetrante. No quema nada, pero tiene ese olor, te das cuenta. Entonces ese rato es organofosforado, no hay otro. El carbamato no tiene olor, y el rodenticida tampoco tiene olor. De acuerdo a esos detalles ya te puedes ir ubicando. De que le vas a poner sonda nasogástrica, es obvio que le vas a poner sonda nasogástrica. Pero lo que decía, el vaciamiento gástrico, quiero que lo tomen de esta manera. Muchos creen que a todos tenemos que vaciar el estómago. No es tanto así. ¿Por qué? Porque si a veces lo vacías, el tóxico se absorbe más rápido. ¿Ya? Algunos, yo me acuerdo cuando estaba hace 20 años desde que entró a la carrera, nos decían que les teníamos que dar jarabe de ipecacuana. No sé si lo han leído alguna vez. Se daba eso 2 cucharadas y vomitabas. Hoy en día es sacrilegio hacer eso, porque muchos de los tóxicos generan quemadura. A la entrada han generado quemadura, sería peor todavía, ¿no? Lavado orogástrico. Muchos habrán visto que algunos directamente le hacen lavado, ¿no? Meten esa manguera gruesa y le están haciendo lavados. Pero muchas veces el paciente se ha complicado y se ha muerto. No es chiste, porque yo les veía a los residentes de medicina cuando estaba en el Viedma, formándome, y solo por el hecho de que venían a las 3, 4 de la mañana entusiasmados por alcohol, se enojaba el residente y decía, no, bueno, pásenlo a la sala, y es una sala fría, ¿sí conocen? Y le ponían ahí la manguera gigante y le empezaban a hacer el lavado así. Hipotermia, alteraciones, muerte. ¿Cuántos no se han muerto de eso? Y ahora díganme ustedes, necesitaba un lavado. ¿Quién no ha bebido alcohol? Literalmente siente dirá que no sabe qué hacer, pero los que han bebido en algún momento, no tanto digamos, pero han bebido, lo único que necesitas en ese momento es que se va a ir absorbiendo el alcohol y va a ir perdiendo el efecto. En el peor de los casos lo intubarás, pero es lo raro, digamos. Le pones una sonda y nada más, pero no hacer un lavado, porque solo hay que vaciar el alcohol. En este caso la gente, que sería el alcohol, es solo ir vaciándolo, le pongo una sondita, se va a vaciar y nada. No necesitas hacer un lavado. El carbón activado también tendrá sus opciones, implicaciones. El carbón activado es un componente, literalmente un carbón, que lo único que hace es que se pegue a sus paredes. Pero han de ver ustedes algo que les voy a comentar justo mañana, que el carbón activado a veces se mal usa, porque le ponen carbón activado y le dejan casi un día con el carbón activado. No, el carbón activado no inhibe al tóxico, lo único que hace es que lo atrae al tóxico hacia sus paredes, pero la lógica es que sigue activo el tóxico, entonces no lo inactiva, por ende que sigue absorbiendo, de forma que se pega al carbón activado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambios. El carbón activado se usa hoy en día cada 4, cada 6 horas, hay que ir cambiando. Le quitas, como si fuera un lavado. Catárticos, les decía, si sabes que se elimina por vía enteral, entonces hay que darle catárticos. Irrigación intestinal, que hace referencia al enema, y aumento de la eliminación por diuréticos. Dentro del soporte básico de vida también entra justamente las alteraciones mentales. Muchas de las drogas generan euforia, depresión, y hay que estar atentos. Miren que en varios hospitales que manejan intoxicaciones, a veces se olvidan esto y los internan. Perfecto, ya está internado. ¿Cuántos pacientes no se han literalmente suicidado, han terminado de suicidarse, por decirlo así, porque se han colgado, han debido escuchar alguna vez en el piano, han muerto N personas? Y apenas descuido que les has dejado solos, seguían con la depresión y se han colgado en el hospital.
otros se han lanzado del tercer piso, o sea, mil cosas han pasado en el hospital y seguirán pasando porque muchos olvidan eso, el estado mental del paciente. La valoración del estado de conciencia del paciente intoxicado es importante y puede ofrecer una orientación hacia el agente tóxico y además debe establecerse si el paciente se encuentra alerta, si responde a la voz al llamado, al dolor o si se encuentra inconsciente. Siempre se deben considerar y descartar otras causas orgánicas y en caso de trauma además solicitar TAC. Esto de acá que ya les había mostrado en neuro para el manejo del coma de origen desconocido, en el paciente adulto con alteraciones en el estado de conciencia y con sospecha de intoxicación se recomienda el uso de dextrosa, les decía, ¿no? Hay que dar dextrosa. Si está con glicemia baja, tiamina, 100 miligramos endovenoso o intramuscular. Pero, les digo, tiamina es difícil de encontrar. No casi nadie tendría que ser parte privada. Si no, complejo B, yo les pongo 2 ampollas de complejo B en la solución y con eso estoy dando casi la dosis que necesito de tiamina. Administración de dextrosa, les decía, naloxona y fumacenil. Naloxona para los opioides y fumacenil para las benzodiazepinas. Los grandes síndromes toxicológicos. Esto más vamos a ver, doctores, y vamos a pararla para que no sea tanta información, ¿ya? Los síndromes toxicológicos. La definición es que el síndrome clínico causado por ingesta y contacto brusco con un tóxico de forma intencionada o accidental es un síndrome o un toxíndrome, como llaman los toxicólogos, ¿no? La etiología en función a la sustancia tóxica que esté. B. El diagnóstico clínico del paciente que ingresa a emergencias con cuadro de intoxicación es en general difícil. El estado mental del paciente, hay que también ver la presión de los fármacos. ¿Por qué les pongo esos dos como parte importante? Les decía hace rato, el estado mental es muy importante, porque si no le das, inclusive a veces yo tengo que sedarlos un poco, porque se puede hacer todavía daño, ¿no? Para que no le hagan interconsulta con el psiquiatra, con el psicólogo. Presión de los familiares, tomen en cuenta de que la familia a veces está en contra de nosotros porque ellos no se la creen que el paciente ha querido suicidarse. Para ellos es el mejor hijo, el mejor familiar, y eso nos arruina. ¿Por qué? Porque no va a querer comprar ni siquiera medicamentos, no va a querer que lo internemos, va a hacer mucho. Entonces ahí prima lo que dice la Constitución Política del Estado, artículo 43, que indica que no debo yo de pedir consentimiento informado si hay riesgo de vida. Si hay riesgo de vida, yo tomo la decisión como médico de guardia. Entonces puede generar esto dudas inclusive en el enfoque terapéutico y la falta de colaboración también del mismo paciente. Se quita la vía, se quita las ondas. Todos los que han manejado intoxicados se dan cuenta que no es tan fácil. Entonces el manejo será clínica más laboratorio, más electrocardiograma y miren dónde entran los toxicológicos. Al final, porque no nos importa, con estos 3 nos voy a batallar hasta estabilizarlo. Estabilizo y después ya empiezo a pensar qué tóxicos habrá tomado, ¿no? Anamnesis, hacer un buen interrogatorio. Y si tienen que tomarse su tiempo, o el que va a ir a hacer la anamnesis tiene que ser muy bueno para rescatar lo más importante. El examen físico trascendental, tienes que saber eso, por eso vamos a llevar desde mañana ya inhibidores de la polinesterasa, por ejemplo. Pues tienen que empezar ya ustedes a entender bien los temas, son detalles, datos pequeños que van a ayudar a saber qué es lo que tiene el paciente. Debemos realizar un examen físico completo, sin embargo, el examen de piel, paneras, aliento, olor del contenido gástrico, examen de cavidad oral, quemaduras por cáusticos, inspección de las ropas, olor a plaguicidas, hidrocarburos, del tamaño pupilar, se puede descartar información toxicológica importante. Les decía, el órgano fosforado, si alguna vez lo han sentido, lo han olido, nunca se les va a olvidar. Un olor bien penetrante y particular. Laboratorios, la gasometría será fundamental porque nos da el resultado rápido, ¿no? Buscar, obviamente, estos pacientes tendrían que tener acidosis metabólica con anión GAP aumentado, ¿no? Porque hay destrucción y hay acidosis láctica, ¿se acuerdan? Entonces, ya nos está dando algo. Intoxicación por alcohol, bien alto la anión GAP, hierro, isoniacidas, salicilatos, fenformina, paraldehído. Y el GAP osmolar, ¿qué es el GAP osmolar? Es la osmolaridad ideal menos la unidad real. Y las unidades reales, si se fueran, se saca de esta manera. 2 por el sodio, más glicemia entre 18, más el rum entre 28. Si sale mayor a 10, son intoxicaciones generalmente, no siempre, generalmente por alcohol o salicilatos. Pues vean que hay siempre va a haber este tipo de detallitos que ustedes tienen que aprender. Ojo que también en sus exámenes, en los casos que os voy a dar,
tienen que ir repasando otra vez gasometría, porque les voy a dar gasos, les voy a dar para que pongan aminas, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Otros pueden pedir ustedes urea, creatinina, glucosa, y nunca olvidar que si quieren saber el boom y solo tienen urea, entonces puede sacar urea entre 202,17 o urea por 0,47, cualquiera, y les va a dar el boom, ¿no? Porque algunos scores, si se acuerdan, manejan boom, no urea. Contrariamente a lo que se puede creer, no basta con enviar la muestra y solicitar todos los tóxicos que pudieran existir, sino se debe solicitar en función a la clínica encontrada. Bueno, perdón. Ahora, el manejo inicial se hace por niveles. El manejo inicial se hace por niveles, el nivel 1. ¿Qué se hace en el nivel 1? Obviamente hago el A, B, C, D, E, pero como les digo siempre, la circulación se toma primero porque se choquean estos pacientes, un shock distributivo. Manejamos vía aérea más colocación en decúbito dorsal izquierdo. ¿Por qué en decúbito dorsal izquierdo? ¿Por qué creen? Porque nosotros necesitamos que este paciente haya lo más posible, por decirlo así, como es una tubería el tubo gastrointestinal, que no haya algo que pueda generarme un compromiso directo de que pueda vomitar, ¿me entienden? Que sea lo más fácil el que salga lo que está entrando por la boca hacia abajo. Oxígeno, excepto cuando sea gramoxone. Es gramoxone y dale oxígeno, usted sabe que va a morir, pero no van a entender mejor el miércoles cuando les dé gramoxone. Pero no le puedo dar oxígeno. Estaría cometiendo un delito yo, porque el oxígeno lo va a matar o lo va a acelerar su muerte. ¿No? Sonda nasogástrica caída libre, previa colocación de atropina, si la frecuencia cardíaca baja. Lavado gástrico, niños, solución fisiológica, y esto quiero que se den cuenta, los niños siempre solución fisiológica. Denme un segundo. Entonces, sonda nasogástrica. El lavado, les decía, gástrico se hace en niños, solución fisiológica. No pueden darle agua, es lo que me entiendan. Los niños se toman más en serio este hecho del manejo, ¿no? 50-100 ml o 10-15 ml por kilogramo de peso. En adultos puede usar agua o solución fisiológica, 150-300 ml. Se deja durante unos minutos y luego se aspira, se deja drenar. Se realiza lavado cuando no tenga alteración del estado de conciencia y salga líquido claro. Analización de vías y ver las referencias. La referencia tiene que ser algo que está en ustedes, pero quiero que se den cuenta de algo. Yo siempre estoy en contra de que refieran todo ese dato, no es que me deshago del paciente. Tienen que aprender que en centros de salud se puede manejar un intoxicado por inicio, pero cuando ya está por fuera de tus manos, ya los estabilizado, es la palabra clave, estabilícenlo y los refieren. Segundo o tercer nivel, pero los refieren estabilizado, porque si no le hacen todo esto, va a tardar 3-4 horas en llegar al segundo o tercer nivel. Ya se arruinó todo, porque al inicio hay muchos agentes que se pueden eliminar por razones, pero de eso a que ustedes no la manden con nada, no le han puesto ni carbón activado, nada, ya no va a ser lo mismo. Ustedes saben que generalmente entre 4 a 8 horas ya está absorbiéndose todo. ¿Ya para qué? Se va a llegar, digamos, 8 horas después, ¿ya para qué le voy a poner carbón activado? No le va a hacer nada. Y el paciente ya está descompensadísimo. ¿Por qué? Porque absorbió todo el tóxico. Se tiene que hacer varias cosas que se puedan en nivel 1. Nivel 2 y nivel 3, ¿qué se hace? Obviamente se lo va a hospitalizar, soporte respiratorio, si es necesario una vía definitiva, canalización de vías periféricas, soporte cardiovascular, líquidos y aminas, esto lo que decía, aminas dependiendo del shock, antiarrítmicos si es necesario, soporte renal, hidratar, buscar la diuresis, ver compromiso de órganos para el paso de AUTI, el Q-SOFA, SOFA, gaso, lactato que ya sabemos usar, radiografía, siempre radiografía de tórax. Un clásico error, y siempre los comento, la parte legal, a veces el primer nivel no lo ha manejado bien, o la clínica X no lo ha manejado bien, y te lo mandan, está broncoaspirado, y después se muere por la broncoaspiración.
tú has manejado bien la intoxicación, sigue broncoaspirado y se muere. ¿De quién es la culpa? De ustedes o de nosotros si quieren. ¿Por qué? Porque no le hemos sacado una placa de ingreso y no sabemos cómo llegar. Y cuando te hagan el peritaje, la auditoría, ¿qué va a decir el abogado? Te va a decir, pero yo cómo voy a saber en qué momento usted tiene la culpa. Siempre tienes que tener una placa que descarte que haya venido complicado. El Q-SOFA tienen que leerlo, repásenlo, miren que es bien facilito, frecuencia respiratoria, trastorno de conciencia, que esto es Glasgow menor a 15, presión arterial sistólica menor igual a 5. Tener 2 puntos del Q-SOFA, haces el SOFA completo. Tienes 2 puntos en el SOFA completo y es obviamente un paciente crítico, choqueado. Las más de las veces el Q-SOFA y SOFA se lo ha atribuido al shock séptico, pero no solo sirve para shock séptico. Yo lo uso para todos los shocks, para todos los críticos y sí funciona, porque en realidad se lo creo para ver falla multiorgánica. Complicaciones. ¿Qué le va a pasar a su paciente? Broncoaspiración y neumonitis química, depresión respiratoria, trastornos del ritmo cardíaco, convulsiones, falla multiorgánica, hepática fulminante, infartos, hipertensión, coma y muerte. Miren cuántas complicaciones nos traen, porque muchas veces olvidamos todo esto y llegado el momento no sabemos qué hacer. Pero dense cuenta, tantas complicaciones tiene. Muchos se olvidan, por ejemplo, no le ponen gluconato de calcio, como les enseñé a ustedes. Yo les pongo a todo paciente de la emergencia que veo que está crítico gluconato de calcio, porque sé que el potasio está subiendo, ya tiene alteración cardíaca estos intoxicados. Y miren que el tóxico, igual que la mayor parte de los tóxicos, altera el potasio y el ritmo cardíaco. Imagínense que le dé un paro y se supone que estaba en nuestras manos, el gluconato del calcio, mínimo una ampolla cada 12 horas. Convulsiones, el CDIC, hay que prevenir fallas multiorgánicas, fallas hepáticas. Por eso hay que saberse bien la farmacocinética, farmacodinámica de medicamentos y todo eso vamos a ir viéndolo estos días, porque si no las sabes vas a generar más alteración y muerte del paciente. Las broncoaspiraciones, ¿se acuerdan que lo hemos visto en la parte respiratoria? Generalmente se broncoaspira uno en el segmento 2, en el segmento 6. En el 2, cuando el paciente, ¿se acuerda? Generalmente el paciente está como en la imagen, de costado, o sea, cuando te lo mandan, no lo han hecho muy bien el trabajo, se broncoaspira y está en el segmento 2. Y esta imagen es la que me manda. Pero si el paciente se broncoaspirando inclusive cuando estaba bebiendo y demás, generalmente un alcohólico, estaba sentado, es que abajo. Miren la imagen, muy diferente, un segmento 6. Y son más complicadas las broncoaspiraciones. Es comida. ¿Qué le vas a hacer para quitar todo ese contenido que se ha pasado vía antibióticos y ver que esto vaya cediendo en algún momento? Entonces, tóxicos y antídotos, ¿no? Opiáceos, naloxona, benzodiazepinas, lumacenil, paracetamol, N-acetilcisteína, insulina, glucosa, betabloqueantes, glucagón, órganos fosforados y carbamato, atropina, antidepresivos tricíclicos, bicarbonato, anticolinérgicos, fostigmina, metanol, etilenglicol, etanol, isoniazida, piridoxina, hierro, desferroxamina, fumarínicos, vitamina K, plomo, mercurio arsénico, dimercaprol, antagonistas de calcio, digital, anticuerpos específicos, metahemoglobinizantes, azul de metileno, monóxido de carbono, oxígeno, heparina, protamina, cianuro, nitrito de amilo, mejor dicho, tisulfato sódico, nitrito sódico, amantina faloides, nitrito sódico, veneno de víbora, sus cuadros antiefectivos. Este cuadro, doctores, tienen que saberse. Son los tóxicos más frecuentes en todos los hospitales del mundo, ¿ya? Tienen que saberlo y por lo menos ya sabiendo van a poder interiorizarse más en la dosis, pero esto vamos a verlo conmigo, entonces vamos a ir viendo estos días. Esta es la parte más genérica, este es el carbono activado, ¿no? Literalmente es así, una piedrita, por más que la desmoliden. Entonces, ¿qué hace el carbono activado? Lo único que hace es que atrae al tóxico a sus paredes. Todas sus paredes está todo lleno de tóxico. Aunque no crean, a mí no me enseñaron esto cuando tenía su edad, y le poníamos el carbono activado y se quedaba por 24 horas, como los salvadores. Alguien se complicaba y se moría. Aquí está el estómago,
Todo su pared, ¿no? Se sigue absorbiendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no le he hecho nada. O sea, no crean que lo inactiva, muchos siguen creyendo eso, que lo inactiva al tóxico, no le hace nada. Lo único que hace es que lo atrae. Y la lógica es, como le voy a poner sonda, voy a aspirar, ¿no? Y se va a ir, pues. Pues es una forma más rápida de sacarlo, porque acuérdense que tiene pliegues el estómago, muchas veces queda entre los pliegues, pero cuando pones carbono activado se va a ir pegando, pero por eso no se pone a todos, eso vamos a aprender en estos días, ¿ya? A quienes se pone, a quienes no se pone, pero cuando se pone, la lógica es, ¿para qué lo voy a poner por cinético? Lo que quiero es más bien sacarles, ¿me entienden?